Bueno, Dios les bendiga en esta hermosa mañana del Señor. Dios bendiga a todos los que se están empezando a conectar en esta hermosa y maravillosa mañana del Señor. Dios bendiga a todos mis amados hermanos. Dios me los siga bendiciendo, me los siga fortaleciendo en esta hermoso comienzo de semana. Aleluya. Le damos gracias a Dios porque estamos de pie una vez más. Le damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por su bondad. Alma mía, adora al que vive. Dios bendiga a tía Mía Cruz. Dios bendiga a Luis Rodríguez. Dios bendiga a la pastora Besaida. Dios bendiga a la pastora Mirna. Dios bendiga, amén, a todos y cada uno de los que se siguen conectando. Amén, para la gloria del Señor. Dice la pastora Besaida: hoy los veo desde Toa Baja, Puerto Rico. Hoy está cerquita de nosotros, pastora. Qué bueno, bendiciones. Amén, de los altos. Amén, estamos más que contentos, estamos más que agradecidos, estamos, amén, deseosos que llegara este hermoso día. Amén, lunes, comienzo de semana, para hacer una vez más la voluntad del Señor, luego de un fin de semana, amén, donde estuvimos en nuestra noche de impacto número 19 para Dorado, Puerto Rico. Dios bendiga a Idamar desde Tampa, Florida. Amén, ya me estoy memorizando, amén, de dónde están sintonizándonos. Yo sé que Idamar, si mi mente no me es infiel, es de Tampa, Florida. Amén. Dios bendiga a todos y cada uno de los que se siguen conectando. Dios bendiga a Luis Gabriel. Dios bendiga a José Santiago. Amén. Un abrazo. Dios bendiga a Lindy Monzón, Amanda. Dios bendiga a Avi. Dios bendiga a todas y cada uno de los que siguen conectando. Denle a compartir esta hermosa bendición. Denle a compartir. Amén. Sí, dice Idamar, aleluya. Así estamos en Tampa, Florida. Eso es, alábalo. José Santiago, buenos días. Dios me los bendiga. Buen inicio de semana. Con mucha fuerza, eso es, amén, la gloria es de Dios. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Dios bendiga a Angie Rodríguez, que dice presente. Buenos días, mis amados hermanos, alegramos y nos gozamos en el día que hizo el Señor, eso es, amén. Dice Mía Cruz, que está conectada desde Humacao. Ok, Mía Cruz desde Humacao, dice Jesús Torrechú. Dios te bendiga, me alegro verte y saber que estás aquí conectado. Buenos días, Dios te bendiga más. Dice su Lady Díaz, oren para que Dios sane mi corazón y ese milagro que estoy esperando desde RD. Eso es, amén. Creemos que Dios lo puede hacer todo. Así que su Lady Díaz, en el nombre de Jesús, declaramos, ¿verdad?, la mano de Dios puesta en tu corazón. Que sea el Señor sanando, restaurando, que sea el Señor curando. Amén. Y que el propósito de Dios se cumpla en tu vida para la gloria de su nombre. Amén. Sí, que siga compartiendo esta hermosa bendición, ya que venimos con un tema muy interesante. Dios bendiga a Fernando Santos y todos y cada uno de los que se están empezando a conectar. Dios bendiga a Miguelito Casiano. Bien, dice que está viéndonos desde su trabajo. Eso es, dile ahí en el trabajo que se enchuflen en la presencia de Dios y que se gocen de la palabra. Dios bendiga a Iri. Dios les bendiga, me gozo otra vez poder escuchar palabra de Dios. A Dios le damos la gloria. Gracias a ustedes por conectarse. Y gracias a todos los que nos están ayudando a compartir esta hermosa bendición. Dios bendiga a Coralito, que se conecta. Amén. Está gozosa, está de fiesta, recién bautizada. Amén. Viendo la mano de Dios grandemente allá en Tabernáculo en pie de guerra. Así que mi amada esposa, la teacher, saluda al hermoso 10 en esta mañana. Bueno, Dios bendiga a todos los que se conectan en esta mañana. Estamos contentos, estamos felices. Un día más que el Señor nos permite estar de pie, como siempre decimos. Es una bendición y un gozo abrir nuestros ojos en esta mañana. Debemos pensar que tal vez alguien en el mundo o en nuestro alrededor o en nuestro país no pudo abrir los ojos, no tuvo esa bendición, no tuvo esa misericordia del Señor de abrir sus ojos, pero dele gracias que hoy usted está de pie, hoy usted pudo respirar un aire más de vida. Hoy usted pudo abrir los ojos y ver las bellezas y las grandezas que el Señor ha creado para cada uno de nosotros. Y es un sumo gozo estar aquí compartiendo con usted una vez más. Amén. Eso es, amén. Mira, esta madrugada, mientras estaba preparándome y orando, me dio con entrar a una página de noticias de aquí de Puerto Rico. Y lo que había era, no valía la pena entrar. Todo era asesinatos, muertes, accidentes. O sea, más de 10 noticias entre asesinatos y accidentes mortales en Puerto Rico. Mira, yo me salí, no, verdaderamente no vale la pena entrar
a ese tipo de páginas de noticias, porque tú lo que ves es una cosa increíble, y por eso es que nosotros día tras día tenemos que decir gracias, Señor. Nos guardaste en el día de ayer de accidente, nos guardaste de que el ángel de la muerte no nos visitara, nos guardaste, amén, de todo peligro. Tú me entiendes, todos los días tú tienes que agradecerle, porque cuando tú miras todo este tipo de noticias, tantas vidas que se están perdiendo, amén, tantos accidentes que están ocurriendo, y aún tú sigues estando respirando, aún tú sigues estando de pie, cuando a lo mejor en un momento esas personas no pudieron darle gracias a Dios por la vida, no pudieron agradecerle a Dios por un día más de vida, amén, y no pensaba que ese era el último día de que iban a estar respirando aquí en la tierra. Así que siempre analice y siempre agradezca a Dios. Amén. En todo momento ser agradecido, como se le enseñando cada vez que tenemos programación, ser agradecidos con Dios en todo momento. Amén. Así que vamos a orar. Le damos gracias a Dios, como les dije, un fin de semana, ¿verdad?, de mucho trabajo, de muchos retos. Amén. Entre lluvias y tempestades y mal tiempo, pero con todo y eso pudimos dar la noche de impacto de Dios. A Dios le damos la gloria. Pudimos celebrar la noche de impacto de Dios número 19. Pudimos montar altar a Dios. Un culto maravilloso, una presencia de Dios muy hermosa. Amén. Hasta un jovencito, un niño vino a los pies de Cristo. La gloria es de Dios. La familia que nos cedió el lugar, impactada, verdaderamente sorprendido con la presencia de Dios que arropó aquel lugar. Amén. Es lo importante, que cuando nosotros como hombres y mujeres de Dios lleguemos a un sitio, amén, la gracia, lo que es la gracia, lo que es lo que nos acompaña, o sea, su presencia, es la que marca. O sea, no es Waldemar Molina, no es ningún tipo de pastor, no es ningún tipo de ministerio, no. Es lo importante, es que tú andes con la presencia de Dios y con la gracia de Dios. Y toda la gloria se la lleva a Dios, porque con lo que tú andas le pertenece a Él. Amén. Pero llena uno de regocijo, llena uno de alegría, ¿verdad?, de uno poder llegar a un lugar y verdaderamente que las personas inconversas puedan sentir lo que es la verdadera presencia de Dios, la realidad de lo que es la presencia de Dios. Amén. Que puedan sacar de sus labios que no fue un culto más, que verdaderamente se deja sentir la presencia de Dios. Eso llena a uno de regocijo. Eso llena a nuestro ministerio, amén, nos llena de regocijo, de fuerza, y nos da, amén, esa turbulencia para seguir hacia adelante con todo lo, ¿verdad?, la ordenanza que Dios nos da para poder seguir predicando el evangelio. Pero verdaderamente que estamos viviendo unos cultos de impacto muy importantes. Llevamos más de 3 o 4 donde verdaderamente Dios hace como Él quiere, donde verdaderamente su presencia es algo sobrenatural, algo hermoso, algo especial. Y eso pues le damos siempre toda la gloria al Señor, porque damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero lo importante es que Dios sigue salvando las vidas. Amén. Yo soy una persona que ha aprendido, amén, aunque crecí en un ministerio que verdaderamente son miles de almas las que vienen a los pies de Cristo. Yo he aprendido que aunque también sea uno que venga a los pies de Cristo, hay una fiesta, hay una revolución en el cielo, donde hay alegría, donde hay, ¿verdad?, donde hay fiesta, donde hay alegría. Y de eso yo me enfoco, que siempre haya alegría en el reino de los cielos, que siempre haya festejo, por lo menos de mi parte. Amén. Yo siempre amerito eso, que aunque sea una vida, no me importa lo que yo tenga que gastar, no importa lo que el ministerio tenga que advertir, pero por una vida, amén, yo soy capaz de hacer lo que sea para que haya fiesta en los cielos. Amén. Y eso es lo importante, que donde pisemos, aunque sea una vida venga a los pies de el Maestro. Con una vida, la misma palabra te enseña qué sucede. Y por eso yo todo el tiempo estoy pidiéndole al Señor: Señor, regálame almas para tu reino. Señor, acuérdate de mis regalos. Señor, acuérdate de mis regalos. Siempre que predicaba en mi programa radial, cuando estaba en la emisora, Señor, acuérdate de mis regalos. Señor, acuérdate de mis regalos. Y estaba predicando en el Espíritu: Señor, mis regalos.
Señor, mi regalo, y cuando hacía el llamado, vidas para Cristo, Dios regalándome, porque sabe que es mi anhelo que las almas se salven en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar. Dios bendiga al pastor Julio Maldonado que se conecta. Vamos a orar para así dar comienzo a este hermoso estudio. Amén, que va a tomar 2 días porque es mucho lo que vamos a tocar. Así que busca lápiz, busca libreta, alábalo cita 3, porque ustedes saben que aquí se habla la verdad, nada más que la verdad. Aquí no venimos con paños tibios, aquí no venimos con tapaera, no, aquí vamos a hablar la verdadera verdad. Y tenemos mucho contenido, amén, que nos va a coger 2 días y posiblemente no se sabe si se expanda para la semana que viene, ya que tenemos, ¿verdad? Tenemos una semana, ¿verdad?, un poquito ajetreada y cargada, muchos compromisos. Amén. Hoy va a estar la teacher con nosotros, pero el miércoles la excusamos desde ahora, ¿verdad, teacher? Amén. Que no va a estar el miércoles conmigo porque tenemos el jueves un gran compromiso, un gran reto. Amén. Por primera vez tenemos un gran reto donde vamos a estar dando una conferencia matrimonial este jueves a las 7 de la noche. Amén. Este jueves 7 de la noche tenemos un gran reto. Por primera vez vamos a estar dando una conferencia matrimonial y tenemos todos estos días para prepararnos, ¿verdad? Para estar sometidos. Llevamos ya orando, sometiéndonos en la presencia del Señor. Amén. Pero esta semana es de preparación por la palabra. Amén. Para esta conferencia, ¿verdad?, matrimonial, que es muy importante. Amén. Así que yo voy a estar el miércoles porque es un compromiso, pero tenemos una semana muy fuerte de preparación con este estudio, más ese compromiso de eso que, ¿verdad?, Dios nos ha permitido, esa puerta que se nos ha abierto y la cogimos con reto. Amén. Ahí está Joan en mí. Esa es la culpable. Amén. Esa es la culpable que este jueves estemos, amén, en ese compromiso matrimonial. Esa es la culpable. Mírala ahí, Joan Smith, que nos dio la invitación porque sintió en el espíritu que éramos este hermoso matrimonio que llevara, amén, esa enseñanza y esa conferencia matrimonial. Así que vamos en el espíritu. Nosotros somos de guerra y nosotros vamos a hacer lo que el Espíritu diga, eso se hará. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por permitirnos un día más, amén, hacer tu voluntad, levantarnos, respirar, Dios amado, y ver este hermoso grupo, que esto se ha constituido una familia, Padre Santo, que tienen el anhelo, que tienen el deseo de seguir aprendiendo y seguir adquiriendo conocimiento, amén, por la palabra, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que en esta hermosa mañana no seamos nosotros, sino que sea el Espíritu Santo, Señor amado, Señor, dirigido por ti, para que tú, Dios Todopoderoso, seas glorificándote con poder, seas tú glorificándote, amén, con poder, seas tú glorificándote con poder a través de la palabra, a través de esta enseñanza, Señor amado, que yo sé que va a ser de mucho regocijo, que va a ser de mucha enseñanza para la gloria del Señor. Yo te pido, Jesús de Nazaret, que verdaderamente tu palabra cale a lo más profundo del corazón, del alma, del espíritu, de los tuétanos, Dios eterno, que tú sigas impartiendo y que tú sigas abriendo el camino y que tú sigas dando sabiduría, como habla Santiago, amén, en el libro de Santiago, Padre Santo, que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Dios se la dará. Que en esta hermosa mañana yo pido por cada uno de mis hermanos que tú abras el entendimiento y la sabiduría para que puedan comprender y entender este hermoso estudio y esta palabra. Atamos al hombre fuerte, los demonios, los principados, las distracciones, lo que sea de impedimento, que mis hermanos no puedan aprender, que no puedan conectarse en el espíritu para entender esta palabra, que en el nombre poderoso de Jesús tú tomes el control, tomes el dominio, para la gloria de tu nombre, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, los dones espirituales es el tema en esta hermosa mañana. La teacher comienza con una introducción para este hermoso tema. Amén, gloria a Dios, aleluya. En esta hora vamos a entrar con una introducción, porque yo le delegué la responsabilidad hoy a Waldemar de que él fuera el maestro en esta mañana. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y vamos a comenzar definiendo qué es un don espiritual. Y dice que los dones espirituales son bendiciones o capacidades especiales que Dios da a sus hijos para bendición
y edificación de su iglesia. O sea, es un regalo especial, fruto de la gracia de Dios. Estos nos capacitan para nosotros ministrar las necesidades del cuerpo de Cristo y demás personas. Es muy importante entender, y esto hay que cogerlo, vamos con calmita. Esto hay que cogerlo con pinzas, teacher. Tú tienes que entender, tú tienes que reconocer que los dones espirituales son un regalo de Dios. Amén. Y como son un regalo de Dios, cuando a ti te dan un regalo, se supone que tú lo cuides, se supone que tú lo protejas, se supone, ¿verdad?, que tú, como te lo regalaron, lo atesores. Imagínate más cuando es algo que Dios te está dando, que Dios te está regalando, que Dios te está entregando. ¿Cómo tú tienes que cuidar y guardar eso que Dios te ha dado? La teacher. Amén. Entonces es bien importante aclarar, es importante no confundir las habilidades que los seres humanos tenemos con los dones del Espíritu Santo. Escuche bien, porque muchas veces nos confundimos y no le podemos llamar dones a las habilidades o capacidades que Dios deposita en nosotros. Entonces es muy importante no confundir las habilidades que los seres humanos tenemos con los dones del Espíritu Santo. Otro punto muy importante. Existen diferencias entre los dones del Espíritu Santo y las habilidades de los hombres. Un don espiritual es aquel que solo puede ser ejecutado por una intervención sobrenatural de Dios. Escuche bien. Un don espiritual es aquel que solo puede ser ejecutado por una intervención sobrenatural de Dios. Por otro lado, una habilidad es una capacidad que también Dios nos ha otorgado, pero no requiere una acción sobrenatural del Espíritu Santo para que opere. Como por ejemplo, la habilidad de cantar, de tocar un instrumento musical, la capacidad de dirigir o de la capacidad de uno expresarse. Gloria a Dios, aleluya, cuando uno hace algo para el Señor, entre otras cosas. Amén. Los dones son un regalo de Dios, algo que Dios nos otorga. Bendito sea el Señor, aleluya. Que solamente puede ser ejecutado cuando Dios permite que se manifieste. No es lo mismo que una habilidad que nosotros podemos poseer, que Dios nos otorga. Gloria a Dios, aleluya, porque si fuera así, hay mucha gente en el mundo que canta. Hay mucha gente en el mundo que toca instrumentos. Hay mucha gente en el mundo que se sabe expresar. Hay mucha gente en el mundo que sabe, tiene habilidades para hacer cosas, para actividades que también nosotros hacemos en el reino de Dios. Pero esos son capacidades que Dios le da a las personas, no son dones. Tenemos claro eso. No, y muy importante que te tienes que entender que no es lo mismo los dones espirituales que los frutos del Espíritu. Los dones espirituales son una cosa y los frutos del Espíritu son otra, y no nos podemos confundir. Dones del Espíritu una cosa, frutos del Espíritu otro tema aparte. Así que vayan anotando. Entonces todos nosotros los creyentes tenemos por lo menos un don, pero no se limita a eso. Y el Espíritu Santo distribuye los dones según Él quiere. Gloria a Dios, aleluya. Sin embargo, la Biblia nos dice también que podemos anhelar otros dones y nos anima a pedirlo, como dice en Gálatas, en Primera de Corintios capítulo 12 verso 31, que dice: procurad pues los dones mejores.
Entonces, podemos ver en el capítulo 12 de Primera de Corintios, que es donde nosotros vamos a estar hablando, que Pablo le habla a los corintios acerca de los dones, porque había una situación peculiar en esa iglesia. Y era que en lugar de edificar y unificar la iglesia, los dones estaban haciendo que ellos se dividieran. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, Pablo nos da una enseñanza para poder discernir si un mensajero es de Dios o no lo es. Así comienza este capítulo. En el verso 2 y 3 dice de la siguiente manera, Primera de Corintios, Eso es. capítulo 12, verso del 2 al 3. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente manera: ustedes saben que cuando todavía eran paganos fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Cualquiera puede proclamar que habla por Dios. En el mundo, este mundo está lleno de falsos maestros, gloria a Dios, aleluya. El propósito de un ministerio y dones espirituales es revelar el señorío de Jesucristo. Sí, Señor. Como Dios soberano de todas las personas y todas las cosas, gloria a Dios, aleluya. Por lo tanto, si alguien dice ser cristiano y profesa tener un ministerio, pero no afirma el señorío de Jesucristo, no tiene el Espíritu Santo. La evidencia primaria de una persona que tiene el Espíritu Santo es el amor y la sumisión a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, Pablo dice en el verso 4 al 6 de Primera de Corintios, capítulo 12, voy a estar leyendo Nueva Traducción Viviente, dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferente, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todo. El Espíritu que derrama sus dones sobre los hombres es uno. Entonces, se trata de la bondad de Dios y no de algún mérito que pueda haber en nosotros. Todos los dones son dados para glorificar a uno solo, que es Cristo Jesús. Entonces, la iglesia de Cristo es una familia. Somos un cuerpo. Nos necesitamos unos a otros. Y es esa la razón por lo que cada uno de nosotros recibe dones distintos. Tenemos una misión de parte de nuestro Dios. Es la iglesia la que ha recibido el mandato y la autoridad, y cada uno de nosotros aporta a esa misión. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de cumplir una parte en esa misión aquí en la tierra. Los dones espirituales dados por Dios no son para nuestro deleite egoísta o vanagloria. Sí, Señor. Más bien, aleluya, el propósito final es la edificación de la iglesia, o en palabras de Pablo, al bien común. Pablo usa la analogía del cuerpo humano para enseñarnos esta verdad. Todos los cristianos somos parte del cuerpo de Cristo, su iglesia, e individualmente miembros los unos de los otros. En Primera de Corintios, capítulo 12, 27 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Eso quiere decir que cada uno tiene una función esencial que cumplir para beneficio del resto.
Por su lado, el apóstol Pedro también nos recuerda que cada uno de nosotros ha recibido un don especial, el cual debemos usar para servicio de los demás. Dice en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, ya sea que hayamos recibido uno o más dones espirituales, recuerda que te ha sido dado por Dios a través de la obra del Espíritu Santo y que su propósito principal es buscar la edificación del cuerpo de Cristo y la gloria de Dios. Nuestro hermano Waldemar. Ya, teacher. Ya. Una introducción que nos va enseñando que los dones son para la edificación de la iglesia o para la edificación, ¿verdad? De alguna vida. No para nuestra vanagloria. No para nuestra vanagloria, como puso la pastora Besaida. Amén. No para engrandecernos, como pasa con muchos que se creen que porque tienen diferentes dones se inflan. Amén. Y se les olvida de que esos dones son un regalo de Dios para la edificación, pero toda la gloria es para Dios. Amén. Que no porque yo cargue con los 9 dones, yo me creo el superhéroe, que yo me creo el más evangelista, que yo me creo el más que Dios usa. Amén. Entre más Dios le da a uno, más humilde y sencillo uno tiene que ser, porque el que se salsa, el que se vuela, amén, ese que coge guille, que coge flow, para que me entiendan, Dios lo mira de lejos, pero al humilde, para el sencillito, no importando de la manera que Dios lo use, se queda humilde y sencillo, Dios lo mira de cerca. Y ese es el problema que hoy en día a veces estamos viviendo, de que no entendemos de que lo que nosotros tenemos es por gracia de Dios, y si tenemos dones porque Dios le plació a nosotros regalarnos, pero siguen siendo de Dios y es para la edificación y para la gloria de Dios. Entonces vamos a darle comienzo a este manjar, a esta palabra. Primeramente vamos a mencionar cuáles son los 9 dones que habla la palabra, que nos habla Pablo. Como dijo mi amada esposa, vamos a estar sumergidos en Primera de Corintios, capítulo 12. Ese libro de Primera de los Corintios, capítulo 12, expresa, te enseña, la carta de los Corintios te habla de una iglesia que formó Pablo, amén, en los Corintios, y que era una iglesia de poderío. Había una iglesia de mucha manifestación, pero estaban desordenados, y Pablo tuvo que, a través del Espíritu Santo, amén, él saca estas epístolas, estas cartas, para poder dirigir y para poder enderezar y para poder corregir, amén, esta iglesia de los Corintios, que estaba, amén, prendía en fuego, candela, pero había desorden, amén, en la casa de Dios. Había desorden, había presencia de Dios, había poder, había manifestación, pero había desorden en ese tiempo, en esa iglesia de los Corintios. Y como había desorden, Pablo como el propulsor, Pablo como el apóstol, el que había levantado, amén, este pueblo, esta iglesia, pues él se tiene que encargar de, como apóstol, como pastor, como líder, amén, en el Espíritu, mandar carta desde preso para poder dirigir, para poder organizar, porque Dios es un Dios ordenado, Dios es un Dios de orden, y Pablo se dedicó a organizar y a ordenar esta iglesia. Entonces, cuando vemos esta carta, cuando vemos esta epístola, lo que le quieras llamar, esta enseñanza, pues nos habla de los dones espirituales de la iglesia. Entonces vamos a mencionar los dones, porque nos vamos a ir en el mismo orden bíblico que está, amén, en ese verso bíblico. Pero primero, el versículo bíblico importante por el cual vamos a estar dirigiendo este estudio en estos días,
es Primera de Corintios capítulo 12, verso número 7. Primera de Corintios capítulo 12, verso 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, cuando vamos a buscar cuáles son los dones espirituales por el orden bíblico, número 1, palabra de sabiduría. Número 2, don de ciencia o palabra de ciencia. Don de ciencia. Número 3, la fe. Número 4, don de sanidad. Número 5, el hacer milagros. Mira una diferencia donde muchos andan confundidos. Don de sanidad y el don de hacer milagro son dos dones diferentes. Don de sanidad es el cuarto que la Biblia te enseña, y el número 5 es el don de hacer milagros. Número 6, don de profecía. Número 7, lo que está faltando hoy en día en el pueblo de Dios. Algo que es muy importante, el número 7, el número perfecto de Dios. El número 7, el número maravilloso y perfecto de Dios. Pablo en el Espíritu dice que el número 7, el don número 7, que la iglesia se le está escaseando ese don, y es necesario pedirle a Dios, y es necesario clamarle a Dios para que eso vuelva a renacer en las iglesias, en el pueblo de Jesucristo. Mi alma adora al que vive. Discernimiento de espíritu. Número 7, discernimiento del espíritu. Mi alma adora al que vive. Número 8, diversos géneros de lengua. Número 8, diversos géneros de lengua. Número 9, otro don que está apagado y está desapareciendo del pueblo de Dios. El número 9 que está desapareciendo del pueblo de Dios, y el orden por el cual la palabra y Pablo nos enseña se está perdiendo. Interpretación de lengua. Interpretación de lengua es algo que se ha desaparecido, y cuando se levanta alguien en el espíritu hablando en lengua, son bien pocos los que pueden tener el discernimiento para poder entender lo que la persona está hablando en lengua, y esa persona que tenga el don de discernimiento de las lenguas pueda hablar lo que están hablando en el secreto con Dios, porque el que habla lengua habla misterios con Dios. Y hace falta discernimiento y personas que puedan revelar ese misterio cuando alguien está en el espíritu hablando en lengua. Alábalo si te atreves. Se fueron 2 o 3, se fueron 40 menes. Esos son los 9 dones que el apóstol Pablo y que la palabra nos enseña, por los cuales vamos a estar, mira, yendo uno por uno, escudriñando, buscando para seguir aprendiendo. Ok, dice: el Espíritu Santo se manifiesta mediante una variedad de dones espirituales que se le da a los creyentes. Esa manifestación del Espíritu son para la edificación y la santificación de la iglesia, lo dijo la teacher. Esos dones espirituales no son los mismos que los dones y ministerios mencionados. Eso está en el libro de Romanos. Tenemos que entender y no nos podemos confundir, como les dije, que los dones del Espíritu son una cosa
y los frutos del Espíritu son otra cosa. Entonces, las manifestaciones del Espíritu se dan según la voluntad del Espíritu. Porque el Espíritu es el que reconoce, sabe y entiende cuál es la verdadera necesidad que hay donde tú estés o predicando o estés gozándote de la palabra de Dios. El que sabe la necesidad que está existiendo en el momento es Dios, y conforme al Espíritu Santo se va a ser revelada para que los dones puedan ser manifiestos, amén, para esa edificación de la vida que estén en necesidad en ese momento. Entonces, por lo menos yo como predicador, yo tengo que anhelar, porque los dones son un refuerzo que Dios puede entregarme a mi vida para yo ser un mejor predicador. Los dones te fortalecen en el ámbito de tú predicar la palabra, y a través de los dones tú puedes ver diferentes tipos de cosas, de situaciones que Dios te puede revelar a través del don de ciencia, amén, a través de la sanidad. Pueden pasar sin número de cosas donde las vidas pueden ser impactadas por esos dones que refuerzan tu palabra que tú como yo como evangelista esté predicando. Entonces yo tengo que, como siervo de Dios, yo tengo que humillarme ante Dios, yo tengo que atesorar, yo tengo que anhelar, amén, yo tengo que amar, y yo tengo que pedirle a Dios si me falta algún don. Yo tengo que anhelarlo, pedirlo con humildad y con sencillez, para que cuando a Dios le plazca entregármelo, me lo pueda entregar. Porque yo sé que pueden ser de ayuda para, por lo menos para mí como evangelista. El don de ciencia me ayuda en mis predicaciones. El don de profecía me ayuda en mis predicaciones. El don de sabiduría de la palabra me ayuda a establecer un mensaje con la sabiduría de Dios. Dice que la sabiduría es la percepción de la naturaleza de la verdad de la palabra de Dios. O sea que la sabiduría que está hablando aquí no es una sabiduría humana, es una sabiduría espiritual, porque es la que te ayuda a percibir la naturaleza de la verdad de la palabra de Dios. Es el conocimiento de investigar la verdad y de profundizar en esa verdad. Tranquila, teacher, que no hemos entrado todavía en el significado de la palabra sabiduría. Estamos todavía en una instrucción, no te más adelante. Estamos en una introducción todavía. Amén. Algunos dones pueden manifestarse por medio de una persona de manera regular, y tú lo sabes, o un creyente puede tener más de un don para necesidades especiales. O sea, yo como predicador puedo tener varios dones, porque conforme a la necesidad se van a ir manifestando. Punto número 3. No es bíblico ni prudente suponer que porque alguien ejerza un don espectacular, esa persona es más espiritual que una que tenga dones menos espectaculares. Hello. No te creas porque tú tengas el don de profecía y yo tengo el don de diversos géneros de lengua, tú eres más grande que Waldemar Molina. Sigue siendo igual ante la presencia de Dios. Entonces, hay que los hay, esto hay que hablarlo, teacher. Hay personas que porque Dios los usa en profecía, yo soy el profeta, y el yo,
Entonces se crecen porque yo soy el profeta tal, porque Dios me usa a mí en profecía. Sigue siendo un hijo de Dios igual que Waldemar Molina, que tiene su don de lengua, tiene su don de ciencia de vez en cuando. Sigue siendo el mismo y a la hora de la verdad sigue siendo un hijo de Dios igual que yo. Entonces aquí te da una enseñanza que tú no te puedes crecer por más dones que tú tengas o por más dones que Dios te use. Tú no te puedes crecer ni te puedes creer el más grande. Porque aún el que tenga uno, el don más humilde y más sencillo, sigue teniendo un don que viene de Dios. Sigue teniendo un regalo que viene de Dios. Y si tú eres profeta, Dios te usa en profecía, tienes que ser agradecido, y es porque es gracias a que Dios te dio ese don. Y que como mismo, aunque los dones son irrevocables, pero Dios te está mirando de cerquita. Y si te pones altivo, te va a mirar de lejos. Alábalo si te atreves. Satanás o los falsos profetas que se disfrazan de siervos de Cristo pueden falsificar las manifestaciones del Espíritu mediante los dones. Los demonios hablan lengua. Los demonios profetizan. Los demonios hablan lengua. Los demonios profetizan, para que lo sepa. Y tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros hemos visto en tantos eventos que estuvimos con Eddie Junior Candelita en su estado de trabajo, nosotros hemos visto de todo. Nosotros hemos visto personas vestidas como pentecostales hablando en lengua y luego caen endemoniados que se quedan con todo el coliseo. Y los hemos visto profetizando y luego caen endemoniados que se quedan con todo el coliseo. Así que hay que tener mucho cuidado. Y muy importante que les dije ahorita de algo que se está perdiendo, el discernimiento de espíritu. Bueno, vamos a entrar al primer don, vamos a entrar al primer punto. La palabra de sabiduría es el primer don que Pablo te enseña en este libro de los Corintios capítulo 12, la palabra de sabiduría, que es muy importante, todos son importantes. Entonces dice, es una declaración sabia mediante la obra del Espíritu Santo. Aplica revelación de la palabra de Dios o la sabiduría del Espíritu Santo a una situación o a un problema en específico. Aquí hay dos puntos diferentes en lo que es la palabra de sabiduría. Cuando te habla de revelación de la palabra, es que tú estás metido leyendo un capítulo de la Biblia, estás ahí sumergido, estás ahí leyendo y leyendo y leyendo verso por verso, versículo por versículo. Y entonces se activa esa palabra de sabiduría, se activa esa revelación con entendimiento del cielo, donde el Espíritu Santo mismo te ayuda a verdaderamente entender y a darte la verdadera revelación del significado de esa palabra que tú estás escudriñando. Hay palabras que tienen sus misterios, que solo Dios es el que las tiene. Pero conforme a como tú anheles, conforme a como tú quieras que Dios te revele, amén, esa revelación de la palabra, Dios te la puede dar. Por eso es que cuando uno lee la palabra, uno se tiene que concentrar. Cuando uno lee la palabra, uno tiene que meterse dentro de ella, versículo por versículo, porque un versículo, una letra, un punto, un coma, un pare, amén, todo eso
tiene que ver con la revelación de la palabra de Dios. Entonces tú tienes que tener la sabiduría y el entendimiento para tú poder verdaderamente entender a cabalidad qué es lo que está diciendo, porque nosotros no podemos sacar de contexto el texto bíblico por el cual se está escrito. Entonces, cuando no tenemos sabiduría de la palabra, cuando nosotros no estamos sumergidos y tenemos esa importancia de tener la sabiduría de la palabra, cualquiera viene y te predica fuera de contexto y tú le dices amén, gloria a Dios, aleluya. Porque hoy en día hay mucho predicador que predica como el papagayo. Hoy en día hay mucho predicador que predica porque veo a otro predicando de un tema o de un mensaje. Entonces, si tú vienes y estás viendo un predicador que está predicando de una cosa y tú no estudias ese capítulo, ese verso bíblico, y ese predicador está predicando totalmente fuera de contexto, si tú lo vas a predicar y lo vas a hablar igual, ¿qué va a suceder? Que tú también vas a estar predicando y vas a estar hablando algo fuera de contexto. Aleluya. Por eso fue una de las cosas de cuando yo estudié, y yo sé que mi amada también, cuando nosotros estudiamos teología y la Biblia y todo esto, que estuvimos unos años estudiando, había un maestro que nos enfatizaba esto: siempre vaya al texto bíblico y no saque de contexto lo que diga el texto bíblico. Estúdielo, escudriñelo y no lo saques de contexto, porque lo que está escrito, escrito está. Lo que fue revelado, revelado está. Está ahí en el texto. Entonces yo no puedo ponerme a suponer, yo no puedo ponerme a inventar, yo no puedo a estar imaginándome. Yo me imagino, eso está totalmente erróneo, porque tú no puedes sacar de contexto lo que está estipulado en la palabra de Dios. Si no me equivoco, la palabra dice que no podemos ni añadirle ni quitarle. Entonces, nosotros necesitamos palabras de sabiduría para yo poder entender la palabra y lo que se esté predicando. Entonces, cuando vamos al libro de los Hechos, nos muestra una historia, porque acuérdate que yo te voy a dar un don y te voy a dar un verso bíblico que va a fortalecer lo que habla el tener palabra de sabiduría y lo que impulsa a hacer eso. Entonces, cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 6, versos del 8 al 10, hay una historia muy, muy importante, una historia muy, muy real, que está hablando de Esteban. Y dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los sirenes, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. O sea, disputando es discutiendo, amén, de la forma como Dios estaba usando a Esteban. Entraron en una discusión estos de la sinagoga, y mira lo que dice el verso número 10: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. O sea, se levantaron en contra de Esteban, pero no podían resistirse a la sabiduría tan grande que tenía Esteban al hablar. ¿Por qué? Porque como era un don que venía de Dios, había una sabiduría y un intelecto tan increíble que se impresionaban cómo Esteban hablaba, de la sabiduría tan especial que tenía Esteban. Teacher, ¿quieres decir algo? No. Entonces, muy importante tener esa sabiduría de la palabra, tener esa revelación de la palabra, para tú ser un mejor creyente, un mejor servidor. Es muy importante la sabiduría de la palabra de Dios y la revelación de la palabra de Dios. ¿Cómo tú lo logras?
pidiéndole a Dios sabiduría, porque en el libro de Santiago, capítulo 1, verso del 5 al 6, te dice: el que te falto de sabiduría, pídale a Dios, que Dios te la dará. ¿Por qué? Porque es un don. Entonces, si tú anhelas la sabiduría de la palabra, tú te metes en humillación, tú oras, tú le pides: Dios mío, dame sabiduría de la palabra. Dios mío, dame revelación de la palabra. Dios mío, quiero entender más tu palabra. Dios mío, quiero que se me abra ese entendimiento. Amén. Esa sabiduría como la tenía Esteban. Señor, eso es un don. Es un regalo tuyo. Tú me lo puedes regalar. Tú me lo puedes entregar. Te place a ti dármelo para yo poder mejorar mi vida espiritual, para yo poder mejorar mi lectura de la palabra y el entendimiento de tu palabra, Señor. Mira qué lindo. El primer don, la palabra de sabiduría. Segundo don espiritual, el don de ciencia, o la palabra de ciencia o del conocimiento. Don de ciencia. ¿Qué es un don de ciencia? Es una declaración inspirada por el Espíritu Santo que revela conocimientos de personas, circunstancias o verdades bíblicas. A menudo se relaciona estrechamente con la profecía. Entonces, un don de ciencia, de eso yo te puedo explicar un poco mejor, porque he tenido la bendición de parte de Dios que en uno que otro momento se activa el don de ciencia y Dios me da nombres de personas cuando estoy predicando evangelísticamente y yo llamo por nombre. Sucedió en Noche de Impacto en Los Bloises hace un mes y medio atrás, donde Dios me dijo: vas a llamar a Francisco porque es necesario. Amén, lo llamo con urgencia. Vas a llamar a Francisco. Entonces eso se llama don de ciencia. Se activa el don de ciencia. Nombre, Francisco, empiezo a llamar a Francisco. Dios te está llamando, Francisco. De Francisco, corre, tú necesitas que Dios esté contigo. Francisco, Dios te ama. Francisco, empecé a llamar a Francisco. Y en casi ya, ¿verdad?, en la administración, Francisco apareció frente del culto. Amén. Y los muchachos pudieron trabajar con él. Y Francisco apareció. Amén. Porque Dios, a través del don de ciencia, me reveló el nombre de Francisco. El don de ciencia es nada más sencillo, esto es sencillo de explicarlo. Don de ciencia es aquello que nadie conoce, solamente Dios y la persona, y te es revelado, como habla nuestro hermano Waldemar, un nombre, un seguro social, una situación pasada o una situación que va a surgir en el futuro, y Dios te la revela. Ese es el don de ciencia. La capacidad de ser revelado aquello que nadie conoce, solamente Dios, o en el caso de que sea una persona, solamente Dios y la persona que tú le vas a hablar. Ese es el don de ciencia. Y es un don que hay que saberlo usar, dice el pastor Julio Maldonado. Es un don que es una responsabilidad. Todos los dones son una responsabilidad. Pero el don de ciencia tú tienes que estar sumamente, amén, preparado y sumamente, y saber reconocer cuando verdaderamente Dios te está revelando a través del don de ciencia. Esto no todo el mundo lo puede, ¿verdad?, canalizar, pero es una responsabilidad bien grande, porque tú tienes que estar 100% seguro de lo que Dios te está dando verdaderamente real, porque tú te vas a dirigir a personas. Entonces tiene que ser 100% real lo que Dios te está dando a través de ese don de ciencia, para tú poder impactar a las personas. Pero con el tiempo, cuando tú tienes dones, tu intimidad es lo que hace que se desarrollen los dones.
tu búsqueda, tu intimidad, tu espiritualidad, es lo que hace que esos dones se mantengan fortalecidos. Es lo que hace que esos dones se mantengan ahí activos. Y yo te puedo hablar por mi propia, ¿verdad? Opinión. ¿Por qué yo te digo esto? Porque en un momento dado en mi vida, pues en tanto ajetreo de mi vida, yo no tenía tiempo para vigilar. Se me hacía bien difícil levantarme de madrugada, porque todavía actualmente estaba trabajando. Y noté que por lo menos este don de ciencia como que disminuyó en mí. Como que había menguado. Lo notaba como un poco apagado. Entonces cuando termino de trabajar, que empiezo nuevamente a subir al monte, a hacer vigilias de un día para otro, a levantarnos de madrugada, todo este tipo de cosas, siento como que pum, se activó nuevamente, y verdaderamente ahí yo pude comprender que es una responsabilidad de uno como ministro, amén, siempre estar ahí sometido, amén, en esa búsqueda, porque son los dones los que te ayudan como predicador, amén, a ganar almas para el reino de Cristo. Entonces Dios te los entrega, pero tú los tienes que mantener. Dios te los entrega, pero tú los tienes que mantener encendidos, activos y vivos. Amén. Y este don de ciencia es un don verdaderamente que ayuda. Amén. Y es necesario que en la iglesia lo haya. Es necesario que en la iglesia lo haya. Entonces cuando vamos a la palabra, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versos del 1 al 6, te habla de un don de ciencia que fue una revelación donde había algo oculto, y Pedro, a través del don de ciencia, pudo identificar, amén, lo que estaban cometiendo. Entonces cuando tú vas al libro de Hechos capítulo 5, tú te encuentras con la historia de Pedro ante Ananías y Zafira. Entonces dice en el libro de Hechos 5 del 1 al 6, mira lo que dice, para que podamos entender el don de ciencia, parte de un don de ciencia. Pero cierto, un hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: porque lleno de Satanás tu corazón, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿Quién le reveló a Pedro lo que Ananías hizo? Una, que le mintió al Espíritu Santo de Dios. Dos, que robó. Hizo lo que no tenía que hacer. El don de ciencia le reveló a Pedro. Pedro se le manifestó y le dijo el error que había cometido. Y luego de haberle revelado por el don de ciencia lo que había cometido Ananías, dice la palabra que expiró y cayó muerto y fue sepultado. Por el don de ciencia se activó en Pedro
para revelarle a Ananías el error que había cometido. Hay personas, hay predicadores que el don de ciencia les revela fechas. En los tiempos de los 80, los 90, habían predicadores que Dios les revelaba seguro social. Hay predicadores que Dios revela que va a haber un accidente tal día. Muchas cosas, amén, que el don de ciencia, ¿verdad?, revela para la edificación y para que las personas que no creen puedan creer. Porque una persona que tú llamas por su nombre, que no le sirva al Señor, verdaderamente se va a impactar. No, y personas que tú puedes revelar algo que solamente esa persona sabe. Amén. O sea, el don de ciencia es el que hace que tú tengas ese conocimiento que Dios permite, y el Espíritu Santo, que ese don de ciencia se active y tú puedas hablarle a esa persona que tal vez está en la posición de incredulidad, que tú le digas, mira, cosas del pasado que solamente conoce la persona. Va a decir, pero es que este hombre a mí no me conoce, ¿sabes? Solamente puede ser un ser supremo que se llama Dios, que lo puede saber, lo puede entender. Y entonces para eso es dado el don de ciencia, muchas veces para Dios glorificarse, para que la gente crea. Gloria a Dios, aleluya. Hay gente que dice la palabra que no va a creer por la palabra, va a venir por las señales. Va a creer por las señales. Por las señales, por aquellas cosas que Dios le da a la iglesia para así depositarlo en las vidas. Y esto es el don de ciencia. Tal vez le predicas 1 hora y se va a quedar igual, pero cuando Dios comienza a activar ese don de ciencia y comienza a revelar aquellas cosas que están ocultas, sí, gloria, Señor, a Dios, aleluya, va a comenzar a tocar el corazón de esta persona. Eso, amén. Sí, que si tú aún no tienes, ¿verdad?, el don de ciencia, siga procurando primero el don de la palabra de sabiduría. Luego, ya que tienes un conocimiento más amplio de esto, pues el don de ciencia. Si a ti te gusta hablarle a las personas y te gustaría que Dios te revele cosas ocultas de vidas que estén en necesidad, amén, mira, sométase en la intimidad con Dios y pídale el don de ciencia, porque es necesario, es para la edificación del pueblo y de las vidas que están en necesidad. Como dice Pablo ahí mismo en ese capítulo 12, procurar los mejores dones. Hay dones para todo el mundo, Dios capacita al pueblo de Dios, pero nosotros, y no es malo que nosotros procuremos los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? Interpretación de lengua, don de ciencia, gloria a Dios, aleluya. Son dones que son importantes en la iglesia. El discernimiento de espíritu. Son dones que son necesarios para que la iglesia pueda crecer. Gloria a Dios, aleluya. Y nosotros, se nos es establecido en la palabra que nosotros debemos procurar aquellos dones mejores para que tú seas capacitado, la iglesia sea edificada, gloria a Dios, aleluya, y así sea una iglesia poderosa, gloria a Dios, aleluya, en la manifestación del poder del Espíritu Santo y de Dios, amén. Tercer don espiritual. Todo el mundo ha escuchado muchas predicaciones de esto, estudios, nosotros hemos tocado mucho, es la fe. La fe es un don. Si tú te sientes bajo de fe, o no tienes, o si hay gente que nos está escuchando que no tienen fe, pídale a Dios que Dios le dé fe. Porque sin fe, lamentablemente, es imposible agradar a Dios. Yo creo que es uno de los dones que más se supone que estén activos en la vida de un servidor y un hombre y una mujer de Dios. Yo creo que es el don que se activa, amén, entiendo yo, aceptando a Cristo como único y exclusivo Salvador. Yo entiendo que Dios entregue ese regalo porque tú tienes que tener fe en Dios. Y si hay alguien que no tenga fe, que nos esté escuchando
en este día que se siente sin fe, pues mira, yo creo que es el momento de clamar a Dios, porque es necesario tener fe en estos tiempos malos y difíciles. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe sin obra es muerta. Amén. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a esa montaña que se mueva y se moverá. Amén. Por la fe, Abraham subió a esa montaña y iba a poner a su hijo de sacrificio. Amén. Pero vio la mano de Dios. Todo ha sido por la fe. Todos los profetas, todos los apóstoles se movieron en fe. Amén. Y conforme a la fe, nosotros recibimos conforme a vuestra fe. Nosotros vemos la mano de Dios manifiesta conforme a vuestra fe. Nosotros podemos ver la mano de Dios obrando en diferentes vidas. Porque imagínate que usted esté orando por sanidad y tú no tengas fe. Imagínese que usted tenga el don de hacer milagro y tú no tengas fe. Pues no va a haber milagro. Imagínate que tú tengas el don de sanidad, pero no tienes la fe. ¿Qué va a pasar con el don de sanidad? ¿Qué va a pasar con el don de hacer milagro si no tienes fe? ¿Se moverá la sanidad? ¿Se moverán los milagros si no hay fe? ¿Alguien me lo puede contestar? ¿Sucederá algo si no tenemos fe? La palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, si cuando nosotros vamos a ejecutar algo y no tenemos fe, no estamos agradando a Dios, entonces no estamos moviendo la mano de Dios. Entonces, para yo poder movilizarme en el don de ciencia, yo tengo que tener el don de fe. Para yo movilizarme en hacer milagros, en el don de hacer milagros, yo tengo que tener el don de fe. Para yo movilizarme en el don de sanidad, yo tengo que tener activo el don de fe. Para yo activar el don de profecía, yo tengo que tener activado el don de fe. Como que ese es el propulsor de todo. Entonces, como decía mi amada esposa, hay que procurar ¿cuáles? Los mejores dones. Los mejores dones. Sin este don, los demás no van a correr. Porque para tú profetizar algo, tú tienes que verdaderamente tener la fe para hacerlo. Para tú declararle sanidad a alguien, tú tienes que tener la verdaderamente fe. Si está en una silla de ruedas, tú tienes que tener la fe de que esa persona se va a levantar de la silla de ruedas para tú declarar sanidad. Si tú estás frente a un ciego, tú tienes que tener la fe y la certeza de que Dios lo va a hacer para que se manifieste el milagro y le vuelva la vista al ciego. O sea, ese es el motor que impulsa la mano de Dios. A ver la mano de Dios obrar. Así que en nosotros no tenemos que escudriñar mucho ni buscar mucho, porque es algo que se habla mucho, se explica mucho, y con lo que hemos explicado, pues basta. Vamos a ir con el cuarto y último de este día. Dones de sanidad. Dice: la fe es una palabra pequeña, pero con un gran poder. Eso es amén. Cuarto don de sanidad. Y con esto cerramos, y el miércoles seguimos con los próximos que quedan. Dones de sanidad. De sanidades. Estos dones se dan a la iglesia para restaurar la salud física por medios sobrenaturales. Indica la sanidad de diversas enfermedades y sugiere que cada acto de sanidad es un don especial de Dios. Aunque los dones de sanidad no se dan a cada miembro del cuerpo de Cristo,
de manera especial, todos los creyentes pueden orar por los enfermos. Cuando hay fe, vuelve el don de fe. Cuando hay fe, serán sanados los enfermos. Cuando hay fe, serán sanados los enfermos. Esto me recuerda, Waldy, a la historia de aquel hombre que tenía el siervo enfermo en su hogar, y él llegó, fue el centurión, llegó hasta donde estaba Jesús. Sí, Señor. Y le dijo, parafraseando, no es necesario que tú llegues a mi casa, a la distancia tú vas a declarar la palabra y yo sé que él será sano. Eso es la fe. Eso es la fe. Gloria a Dios, aleluya. De nosotros saber que es hecho, gloria a Dios, aleluya. Y ese don de sanidad va a ocurrir porque está acompañado de la fe, no tan solo del que lo proclama, sino de aquel que lo recibe. Gloria a Dios, aleluya. Con esa palabra, tú analizas y tú piensas la contestación de Jesús. Cuando Jesús le dijo, no ha hallado tanta fe, un hombre con tanta fe allá en Israel. No hay un hombre que yo no he visto un hombre todavía con tanta fe como la que tú tienes y estás provocando. Un hombre inconverso, un hombre que lo único que estaba preocupado era por la salud de su criado, pero no le servía a Cristo. Entonces tenía una fe más grande, tenía una fe más poderosa que los mismos que andaban con Jesús y de tantos religiosos que habían en Israel y en Jerusalén. Entonces, como les estaba explicando que todo va ahí agarrado de la fe, te lo está diciendo bien claro, que cuando hay fe, no es necesario que tú tengas ese don, porque si tú tienes la fe necesaria, ese centurión no tenía ningún don, pero tenía la fe y le dijo a Jesús, con enviar la palabra, él va a sanar. Con tú enviar la palabra, yo sé que va a quedar sano. Con tú enviar la palabra, yo sé que él se va a levantar. Tú no tienes que ir a mi casa. Yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Yo no soy digno de que tú entres por las puertas de mi casa. Está el pecado, es un lugar donde tú, el Hijo de Dios, no puedes entrar. Pero yo sí tengo la fe en ti, de que tú lo puedes sanar desde aquí. Él reconocía la autoridad de Cristo. Como él era un alto rango en ese tiempo, un centurión, él tenía autoridad. Él decía, mira, si yo siendo hombre, yo digo a este, ve y haz esto, y él va y lo hace, ¿cuánto tú más que eres Dios? O sea, él puso la fe en Dios, sabiendo que si Dios daba la palabra, bendito sea el Señor, aleluya, su siervo sería sano. Esa es la fe. Reconocer la autoridad de Cristo, el poder de Cristo, la soberanía de Cristo, bendito sea el Señor, para él poder hacer las cosas. Eso es lo que impulsa la mano de Dios. Es la llave a todos aquellos dones que el Espíritu Santo nos puede dar. Esa es la llave, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es posible hacer las cosas. Si no hay fe, no vas a ver milagro. No vas a ver la mano de Dios obrar, porque no hay una actitud de creer que Él lo puede hacer posible. Y entonces, como dice Waldemar, es tan importante la fe en el pueblo de Dios, y no tan solo en el pueblo de Dios, en aquel que se acerca al Señor que no le sirve. Es tan importante tener esa fe.
Es muy importante. Cuando hay fe, serán sanados los enfermos. La sanidad también puede producirse como resultado de la obediencia a las instrucciones. ¿Cómo es, Waldemar? Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, verso 14 al 16, y con esto vamos a culminar. La obediencia te lleva a la victoria. La obediencia a Dios te lleva a la victoria. Dice Santiago, capítulo 5, versos 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces hay unas instrucciones que están palpadas en la palabra, que cuando tú ejecutas conforme a las instrucciones que Dios dejó a través de sus discípulos, de sus profetas, de sus apóstoles, entonces tú haces las instrucciones conforme a la obediencia que está en la palabra y conforme a la fe, tú vas a ver manifiesto el don y la sanidad en las personas. Tienes que tener fe, tienes que tener obediencia y seguir las instrucciones que Dios estipuló a través de sus hijos en la palabra. Entonces, cuando tú vas ahí, ese libro de Santiago te da unas instrucciones y unas enseñanzas de cómo nosotros tenemos que ejecutar, cómo nosotros tenemos que trabajar cuando hay enfermos y queremos ver la sanidad de Dios en las vidas. Amén. Entonces nosotros lo que tenemos que es que llenarnos de sabiduría, de entendimiento, llenarnos de la fe para nosotros poder ver todo este tipo de dones manifiestos, anhelarlos y tener el significado de cada y uno de lo que significan estos dones. ¿Cuál es su realidad? ¿Para qué se utilizan? ¿Y qué es lo que se hace a través de ellos? Por eso es la inquietud de este estudio. Amén. Porque hoy en día hay dones, que eso es de lo que vamos a entrar el miércoles, que están escasos. Del quinto para abajo, lo que viene es candela, fuego y chispa. Están escasos. Están desapareciendo. Y entonces, como nosotros, mujeres y hombres de Dios, nosotros no podemos permitir eso. Porque es que son regalos de Dios. ¿Cómo tú vas a permitir que un regalo de Dios desaparezca? ¿Cómo tú vas a permitir que un regalo de Dios se apague, se desaparezca? ¿Pero por qué están desapareciendo, Waldemar? Suéltalo. Porque el pueblo de Dios cada vez está más dormido. Eso es lo que está aconteciendo. Se están acomodando. Están en un dormir, en un letardo. Gloria a Dios, aleluya. No están buscando esa presencia del Señor, esa llenura, esa capacitación. Gloria a Dios, aleluya. No están anhelando eso. Y entonces están acomodados en una banca, tal vez en sus casas, en los deleites que da esta vida, creyendo que aquí nos vamos a quedar. Y no están anhelando esos dones del Espíritu para ser edificación de la iglesia, para impartir a aquellos que necesitan. Y entonces por eso es que es tan escaso, porque el pueblo de Dios ha entrado en un sueño, en una comodidad, Señor. Gloria a Dios, aleluya.
Y no hay interés de dar lo que nosotros hemos recibido. Y es tan importante. Por eso es que vemos las iglesias vacías. Por eso es que vemos cultos apagados, cultos monótonos. Gloria a Dios, aleluya, porque no hay esa manifestación de los dones del Espíritu. Los dones congelados por completo. Los dones frisados por completo. Hasta la fe tienen frisada. Entonces tú dices, ¿por qué es esto? ¿Qué evangelio están viviendo? ¿Qué palabras están leyendo? ¿Qué palabras están viviendo? Entonces, unos son que están congelados y otros son que no saben utilizarlos. Porque se creen los más espirituales y entonces fallan en la utilización de los dones. Porque todavía no han aprendido a utilizarlo, entonces los quieren utilizar a la prisa. Ay, se fueron 2 o 3 amenes, pero hasta aquí mi parte. Ya del miércoles en adelante, esto se va a poner interesante. Porque es que vamos a tocar el don de profecía, el don de milagro, el discernimiento de espíritu, el género de lengua y la interpretación de las lenguas, que es otro de los dones que ha desaparecido. La interpretación de lengua. Así que hasta aquí este hermoso estudio. ¿Cuántos se gozaron en esta mañana? Hoy nos fuimos overtime, son las 9:55 aquí en Puerto Rico. Amén. ¿Cuántos se gozaron de los primeros, verdad? Las primeras enseñanzas, sabiduría, don de ciencia, la fe y el don de sanidad. Amén. Espero que se hayan gozado, espero que hayan anotado, espero que hayan aprendido. Amén. Espero que hayan abierto ese entendimiento. Amén. Que haya sido de bendición. Amén, porque esto es muy importante seguirlo tocando. Estos son puntos que no se pueden dejar de tocar, porque cada día, amén, que estamos viviendo días más difíciles, y verdaderamente los dones del Espíritu son muy importantes en cada uno de nosotros. Anhele, desee. Ya ahí tienes para qué orarle a Dios. Ya ahí tienes para cómo pedirle a Dios. Dice Lely Marie, acá en Washington son las 6:56 AM. Santo, alábalo si te atreves. Acá son las 9:56. Amén. O sea que está ahí como 4 horas de diferencia. Pero qué bueno que estás conectada. Anhele. Ahí tienes para poder orar. Ahí tienes para poder pedir. Tienes una oración más para tú en tu intimidad analizar, bueno, ¿qué dones a mí me gustaría que Dios me regalara? ¿Cuáles son los mejores dones hasta el momento? Mira, escoja de esos 4. ¿Cuáles son los mejores hasta el momento? El de fe, la fe descártalo, porque se supone que tú tengas la fe, porque si no tienes fe, los demás, como les dije, no van a fluir. Se supone que tu fe esté encendida. Ah, mira, Lely María es la hija de Eufemia. Qué bueno saludarte. Dios te bendiga grandemente. Espero que estés bien. Y espero que, ¿verdad?, que allá donde esté ubicada te vaya todo bien, que la cobertura de Dios esté contigo. Y recuerda tener siempre a Dios como principio, que es el que nos dirige en nuestra vida día tras día. La fe tú la tienes que tener. O sea, pues búscate la palabra de sabiduría, el don de ciencia y el don de sanidad. ¿Cuál de esos 3? ¿Cuál va a ser el primero que tú vas a empezar a reciar, a orar? Amén, a hablar con Dios, a pedirle al Señor que si tú no lo tienes, te regale ese don, te lo entregue. Amén, para que tú puedas ser de edificación en los lugares donde tú te encuentres, en la iglesia donde tú estés, donde tú vayas, porque no es necesario que sea en la iglesia, en la calle donde tú andes, que se te active el don de ciencia y tú le digas a una persona, así dice el Señor, tan, y la persona empieza a llorar y venga y quiere aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador. ¿Tú te imaginas tú con ese don encendido, amén, siendo de edificación a las vidas que están perdidas o las vidas que estén apartadas, las vidas que estén heridas? Con ese don te va a ayudar al reino de los cielos a rescatar almas para Cristo. Así que ahí tienes una nueva encomienda de tú escoger entre estos 2 días que vamos a estar de estudio, cuáles son los que más te llamaron la atención, cuáles son los que más te gustaron. Amén, para tú empezar una cadena de oración
de ayuno, de sometimiento, de intimidad, amén, ante Dios, para que Dios te entregue esos hermosos dones. Amén. Así que vamos a orar para así culminarlo. Nos vemos el miércoles a la misma hora, a las 8:30. Sigan orando por nosotros. Tenemos mucha sabiduría que pedirle a Dios para prepararnos para este jueves, nuestro primer compromiso, ¿verdad?, de conferencia matrimonial. Amén. Así que ustedes van a orar para que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, de yo y la teacher unirnos en un mismo espíritu para poder llevar esta conferencia y que sea de mucha bendición para todos estos matrimonios, donde estaremos el jueves, amén, a las 7 de la noche. Así que vamos a orar para así dar culminado con este programa y nos vemos el miércoles a las 8:30. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este hermoso día, gracias por la grandeza, gracias por, Señor, lo que nos permites hacer, amén, de seguir aprendiendo de tu palabra, de seguir escudriñando tu palabra. Padre, mira Damaris Irizarry, que pide oración por ella, por su esposo. Amén. Que tú tomes el control, tomes el dominio, Dios amado, que ahora en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Señor, seas tú sanando su cuerpo, seas tú sanando esa enfermedad, que en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, seas tú tocando ahora por el poder de tu palabra y tomando todo orden y dominio, Señor amado, y toda enfermedad salga de ese cuerpo. Santo, en el nombre de Jesús, aleluya, y por la sangre de Cristo, Señor amado. Mira todos los que estuvieron conectados, que se estuvieron gozándose a través de esta palabra, de este estudio. Señor, ábrele la sabiduría, el entendimiento, entrégale los dones que ellos estén anhelando. Padre, en el nombre de Jesús, mira a Sacha López, reprendemos toda ansiedad por el poder de la palabra, reprendemos toda ansiedad por la sangre de Cristo, reprendemos toda ansiedad en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y sigue, Dios amado, impartiendo a mis hermanos la gran sabiduría que es entender tu palabra, y regala de dones a aquel que esté anhelando, a aquel que esté deseando. Entrégale ese grato regalo, Señor. Mira ahora, Señor, a Felipe, que pide oración por su hijo, Señor amado. Tú conoces la situación, tú conoces por lo que estén atravesando, tú conoces por lo que esté pasando. Yo solamente te pido que en el nombre de Jesús tú intervengas, Señor amado, que tú pongas tu mano, tu cobertura sobre el hijo de Felipe, que en el nombre de Jesús tú le entregues la victoria, que en el nombre de Jesús lo que él te esté pidiendo y esté anhelando por el poder de tu palabra, seas tú obrando de manera especial y de manera poderosa. Bendice a mis hermanos en este hermoso día, guárdalos, protégelos, cúbrelos, bendícelos, Señor amado, guíalos por el camino correcto, Señor amado. Señor, que si hay alguna piedra de tropiezo para que ellos tropiecen, Señor amado, Señor, revélales, Señor amado, para que ellos puedan brincar, que ellos puedan romper con la piedra de tropiezo, Padre, en el nombre de Jesús. Mira el nieto de Joan Smith, Padre Santo, que está hospitalizado, enviamos palabra de sanidad a la distancia en el hospital, que en el nombre de Jesús tú tomes el control y el dominio. Mira Ingrid Rivera, que pide por mi casa, por mis hijos, por mi nieto, Padre Santo. Mira la petición por la cual tu hija está pidiendo en esta hora. Tú tienes el poder y el dominio, Señor. Dice la palabra que, Señor amado, servirle al Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, Señor, porque esa palabra se cumple en ella, que ella pueda ver a sus hijos, Padre Santo, caminar conforme a tu voluntad, los nietos, Señor, sí, que Señor, tú los cubras, aleluya, que tú los protejas, que tú los guardes de todo peligro y que tu mano poderosa esté sobre ellos en el nombre de Jesús, Padre Santo. Que tú permitas a todos mis hermanos conectarse este próximo miércoles a las 8:30 para que se puedan seguir gozando de esta hermosa palabra y de estos hermosos estudios que tú tienes para con nosotros en el nombre de Jesús. Señor, mira a Mari, que pide oración por ella, por su pareja, para que Dios siga cumpliendo su propósito en sus vidas. Te pedimos que, Dios amado, se cumpla esa petición por la cual ella ha pedido, que conforme a su fe será hecha en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Recuerden que aquí la gloria es de Dios. Amén, y nos vemos este miércoles a las 8:30 aquí por esta tu página, el evangelista Waldemar Molina. Amén, para la gracia y la gloria del Señor Jesucristo. Así que Dios me los bendiga y recuerda que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Así que no deje que nada te robe la paz que Dios te ha dado. Dios te bendiga.